no tienen nada que hacer, les voy a mostrar algunas mejoras que le podemos instalar a nuestra grabadora láser de Xtool, la M1. Esta grabadora me encanta, creo que podemos compararla a una impresora de casa que solamente conectamos y empezamos a utilizar. Vayan a ver ese video porque les explico todo. Y me encanta tanto esta cortadora que, bueno, es parte de las cosas que tenemos en la casa, no en el estudio. Y es por eso que pedí estas dos mejoras para ella. Una es la base para levantarla y poder hacer trabajos más grandes, que además viene con un panal y algunos detalles importantes que nos permiten ampliar el uso de esta cortadora y grabadora láser. Y también pedí un rotador que no solamente incluye rodillos, sino que tiene esta especie de chock, vamos a decirle torno, y algunas otras piezas que nos ayudan a grabar virtualmente cualquier cosa redonda sin tener que hacer adaptaciones. Así que acompáñenme a sacar todo esto de su caja y vamos a instalarlo para hacer unas pruebas rápidas. El rotador se puede utilizar en otros grabadores láser, pero ahorita platicamos sobre eso. Así que vamos a sacarlos de su caja. Bien, la primera cosa que les quiero mostrar es el kit para hacer más alta nuestra M1. ¿Para qué queremos hacer más alta nuestra M1? Bueno, para hacer mejores cortes y también para trabajar en materiales pues que no solamente sean planos, sino a lo mejor podemos hacer cajas, botes, carros, cosas que tienen un volumen más alto y por lo tanto con la M1 a su nivel normal pues no lo podríamos hacer porque, bueno, chocaría con el láser. Así que este kit para levantar la M1 es específico para la M1, ojo, y está muy fácil de armar, viene con sus instrucciones y en la parte de adentro vienen las dos paredes que van a sostener a la impresora, las protecciones color ámbar para que no nos lastime la luz láser y podamos ver hacia el interior y algunos imanes para sostener todo en su sitio en el panal que también viene incluido y que trae medidas. Entonces, ponérselo a nuestra M1 es muy sencillo, solamente vamos a acomodar los dos lados y vamos a poner las protecciones tanto en la parte de atrás como de adelante. Estas protecciones están muy padres porque a pesar de que entran en estas ranuras, estando instalado en la máquina podemos sacar tanto la de atrás como la de adelante en caso de que necesitemos cambiar de altura el panal o lo que sea que estemos trabajando. Otra cosa que también tenemos que hacer antes de instalar esto es quitar la cama o la parte metálica de abajo de nuestra M1. Esta pieza metálica la vamos a meter en la última ranura de nuestra M1. Esto para dos cosas, para sellar el ambiente y también para proteger la mesa en la que estemos trabajando. A sellar el ambiente me refiero a que, bueno, acuérdense que la M1 tiene su sistema de extracción, así que nos ayuda a tapar esa parte de abajo para que no se salga el humo por ahí. Una vez instalado, solamente hay que meter el panal y esto va a depender de la altura de lo que vayamos a grabar. Ahora, para ajustar la altura también se incluye una regla transparente que nos va a ayudar a medir la distancia entre la pieza que estamos grabando y la parte de arriba de nuestro láser. De esa forma nosotros podemos configurar en el programa cuál es esta distancia para que el foco del láser sea el más óptimo y correcto. Acuérdense que siempre la distancia del láser de lo que vamos a grabar es muy importante. La M1 es muy fácil de utilizar porque tiene un láser que hace esa medida, pero a veces cuando hacemos cosas redondas, pues sí necesitamos medirlo manualmente. Así que con el panal, la primera prueba que voy a hacer es la de grabado y corte. Es algo muy sencillo, solamente quiero que vean cómo funciona y cuáles son las ventajas. Si ustedes se acuerdan, en la M1 tradicional vienen unos prismas que utilizamos para elevar las cosas y que el humo pues no las manche por abajo. Bueno, pues con el panal ya no hay que instalar los prismas y solamente vamos a mandar nuestra grabación y corte, fíjense, y me encanta este sistema de la cámara que te deja ver en dónde vas a poner el grabado. Hace todo de una forma muy sencilla, hace todo más sencillo y vean nada más cómo es que salió este corte. Cortó a la primera, esta máquina es muy buena y además, gracias al panal pueden ustedes ver cómo el corte no se manchó para nada. Es por eso que un panal es bien útil, porque la madera o lo que estemos cortando se va a ventilar por la parte de abajo y no se va a manchar. Con los prismas podemos hacer eso, pero bueno, el panal siempre nos va a ayudar para no tener que estar moviendo los prismas y que nuestras piezas estén siempre estables. Además de que creo que la ventilación funciona muy bien y también ya podría yo instalarle el sistema de asistencia de aire en la punta para que a la hora de grabar haya aire a presión que esté limpiando el grabado o el corte que estemos haciendo. Pero eso va a ser una mejora que le instale después. Ya nada más para terminar estas pruebas con la cama de diferentes alturas, que por cierto también podemos sacar la cama y ponerla por la parte de arriba para tenerla lo más pegado posible al láser. De esta forma el camarógrafo hizo algunos diseños para hacerle un pequeño regalo a nuestros amigos.
Vean nada más qué cosa tan bonita. Esta es una tabla de bambú y este fue un simple grabado, pero esta máquina te permite hacer un montón de cosas interesantes sin humo, sin problemas, sin tener que medir mucho. No sé, a mí me encanta. Es de las más fáciles de utilizar y que más funciones tiene y mejoras que le podemos meter sin tanto problema. Ojo que si queremos utilizar el corte por cuchilla, sí debemos de regresar la cama de metal que está hasta abajo, la protección, a su lugar original. Así que nada más ojo con eso. Pero una vez dicho esto, ahora vamos a sacar el chuck y los rodillos. Todo viene en esta caja y la verdad es que con esto ya podemos hacer cualquier cosa redonda. No hay que fabricar adaptadores porque, como ustedes saben, hay piezas o cosas redondas que queremos grabar y hay que fabricar adaptadores para poder meterlos a los rodillos tradicionales, que bueno, son los que vienen en este kit. Pero también le podemos meter este chuck que nos va a permitir hacer toda clase de cosas. Fíjense, su uso es muy sencillo, además de que viene con dos piezas adicionales para sostener piezas muy largas y ajustar su altura, y una más que tiene una especie de chupón. Esta la podemos usar en conjunto con el chuck para sostener piezas. Hay que sacar los rodillos y podemos meter y fijar esta pieza en su sitio para grabar lo que queramos. Aquí ustedes están viendo algunos ejemplos variados con copas, un termo que utilizo para pruebas, ahorita les enseño cómo quedó, y la tapa de un perfume. Estos solamente son pruebas que hice para que ustedes viesen cómo es que podemos rotar prácticamente todo, porque el chuck le podemos poner estas extensiones que nos permiten agarrar cosas de hasta unos 15 centímetros más o menos, pero hay que invertir el chuck. Si no utilizamos el chuck, podemos utilizar los rodillos para grabar virtualmente casi cualquier cosa redonda que entre en la máquina. En este caso yo estaba grabando las copas. Acuérdense que para el cristal hay que pintarlo de negro para que este se grabe. Yo utilicé un simple plumón, pero en la primera copa me pasé de potencia y entonces la copa se empezó a quebrar y es por eso que quedó así. A veces, si queremos tener un mejor marcado, hay que pasar varias veces con menor potencia. Y ojo, aquí hay algo importante. El kit viene con una cinta métrica que tiene estos colores. Y si ustedes se fijan, tiene distintas letras: alfa, beta, gamma. Esto nos va a ayudar a medir el perímetro de las cosas redondas que metamos y vamos a poder ver si es con los rodillos, con el chuck o con los insertos para el chuck. Entonces vamos a tener aquí las distintas medidas en las cosas redondas que nos van a decir tanto la altura a la que debemos de utilizar como en el firmware para que gire a la velocidad correcta. Y ese fue un error que tuve con esta copa, porque yo medí la parte gorda, pero el grabado lo hice en la punta y la punta era ligeramente más angosta. Entonces fue un pequeño error, así que siempre hagan sus pruebas. Pero lo que sí debo de decirles es que todas estas herramientas que incluyen los rotadores son muy prácticas, y lo mejor de este rotador es que se puede instalar en otras máquinas de corte y grabado láser. Ojo, puede que en diferentes máquinas haya que cambiar los pines del motor, pero no les puedo explicar cómo hacerlo porque no sé cuál es el motor que ustedes tengan. Casi todos los motores por pasos que se utilizan se conectan igual. Casi siempre el positivo y negativo van en el centro y a las orillas vienen las otras tierras, vamos a decirlo así. Y tal vez esas tierras las podemos invertir. Eso es lo que usualmente se hace más a menudo, pero es cosa de probar. Pero se supone que sí funciona con cualquier otro grabador láser. Solamente hay que desconectar el eje Y y conectarlo a nuestro rotador. Así que el hecho de que venga con esta cinta que está plastificada, no es de papel, está muy bien y es muy fácil de utilizar y de medir, porque vean, tenemos incluso ahí una línea que nos ayuda a saber en qué medida estamos. Yo aquí hice una prueba porque en el futuro le voy a hacer una taza al camarógrafo, pero tengo que invertir el chuck para tener espacio para poder girar la taza, porque esta taza, bueno, tiene el asa, que por cierto, les voy a hacer una pregunta y déjenme la respuesta ahí abajo en los comentarios. ¿De qué lado tiene el asa la taza? Cuéntenme ahí abajo, ahí les voy a dejar el enlace donde pueden encontrar todas estas mejoras para su Xtool M1. Cuéntenme qué otra cosa se les ocurre para que grabemos. Díganme de qué lado tiene el asa la taza y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos.